Dime, Julio. Ernesto. Buenas tardes, gracias a todos aquellos que están conectados a esta gran familia de 20 Solar Energy. Bueno, ya para dar inicio a este webinar, cálculo de bonos de carbono y certificados de energía renovable, aspectos legales en Colombia. Si bien este webinar habla de un punto específico que son los bonos de carbono y certificados de energía renovable, nosotros queríamos comenzar o quiero comenzar antes diciéndoles, bueno, qué es lo que hacemos nosotros, yo que pertenezco al departamento de venta y Solar Energy, que es reconocer para nosotros lo que es la venta y es parte de lo que nosotros hemos venido interiorizando, que la venta es como una herramienta del liderazgo para transformar nuestro entorno, ¿verdad? Y podemos observar allí, podemos ver allí que luego de observar la necesidad de la gente, de lo que tenemos en nuestro entorno, eh, nosotros buscamos los argumentos con conocimiento, que es lo que estamos haciendo buscando en este webinar, invitándolos a ustedes a este webinar, es buscar los argumentos con conocimiento para otorgar los beneficios que nos sirvan a todos. Beneficios no solamente para la familia 20 Solar Energy, sino para los clientes, la comunidad general y todas aquellas personas que, bueno, de una u otra manera puedan ver la energía solar como un aspecto importante para poder avanzar. Primero, ante todo, vamos a hablar de lo que es bonos de carbono y certificados de energía renovable, ¿no? En esta parte, nosotros tenemos que saber de dónde salen ellos. Ellos salen, pues, de sufrimiento que ha tenido la Tierra por el cambio climático, es decir, los gases emitidos por la industria. La industria emite gases, como lo son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que son los que ocurren como efecto invernadero. ¿Por qué le dicen efecto invernadero? Es sencillito, claro, rapidito. Es como que esos gases, por el calentamiento global, el aumento de ese calentamiento pasa, que está en la atmósfera, y hace como el efecto invernadero. El invernadero tapa, es como algo que no deja pasar los rayos solares. Entonces, bueno, así lo hace, pero a la inversa. Entonces, no los deja escapar otra vez de la atmósfera y se mantienen en la atmósfera. El aumento que ha sido calculado es un aumento de 2 a 4 grados centígrados. Es decir, que eso ha traído como consecuencia una disminución del hielo, catástrofes meteorológicas, las deforestaciones, ha traído como consecuencia la escasez de agua y alimentos. Eso todo es el cambio climático que hemos estado viviendo. Todo de dónde salen los bonos de carbono, de dónde sale esto de bueno, certificarse con bonos de carbono. Esto sale del Convenio del Marco de Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto. Y ese Protocolo de Kioto, que fue un convenio que hizo las Naciones Unidas en el 2008 y que lo unificó al Acuerdo de París, que es al terminar en el 2030, que nos dice ese acuerdo que es para mantener el incremento de la temperatura por debajo, como lo decíamos, de 2 a 4 grados centígrados, es lo que es el aumento que se está dando hasta el momento. Entonces, mantenerlo por debajo de esos 2 grados centígrados. ¿Para qué? Para poder que ese efecto invernadero no siga ocurriendo en el planeta y no sigan ocurriendo estas catástrofes meteorológicas que están sucediendo. Entonces, este convenio trae también como una de las bases fundamentales, que es la reducción de los gases de efecto invernadero, la reducción de esos gases y la contribución de las naciones y la responsabilidad y el financiamiento de esas naciones para que podamos disminuir esos gases, ese cambio climático a través de no dejar que sigan emitiendo esas grandes cantidades de gases hacia la atmósfera. La otra lámina, Jesús. Esa es muy bonita porque aparecen ahí los dos ponentes, pero vamos a la otra. La otra, exactamente. Ok, aquí estamos entonces viendo lo que son bonos de carbono y certificado de energía renovable. Hay diferencia entre el bono de carbono y los certificados de energía renovable. El bono de carbono es lo que nosotros, o sea, es lo que nosotros vamos a adquirir cuando disminuimos esa contaminación atmosférica. Y el certificado es lo que se da, el certificado de energía renovable es lo que se da a través de la generación de proyectos
de proyectos que utilicen fuerzas, que utilicen fuentes no convencionales, de energía renovable. Entonces, a quienes utilicen esas fuentes, se le cambia ese bono de carbono por un certificado de energía renovable, ¿ok? Y eso nos trae ingresos adicionales a la generación de energía renovable. ¿Para qué es importante esto? Porque esto es un plus que se le da, que nosotros como vendedores le podemos dar a nuestros clientes al decirle, mire, ustedes van a tener unos ingresos adicionales con la generación de energía renovable. ¿A través de qué? A través de los bonos de carbono. En el caso, ejemplo, de Colombia, un bono de carbono ahorita actualmente está en un aproximado de 16.400 pesos. Es decir, ese es el costo o el valor que tiene un bono de carbón en estos momentos en la bolsa de valores. ¿Ok? Porque el bono de carbón se maneja como cualquier bono y que lo vamos a ver en la próxima lámina, que se maneja como cualquier bono. Lo importante es para qué nos sirve saber de ello, para qué nos sirve tener un certificado de energía renovable. Es un plus más, aparte de que estamos trabajando en función del ambiente, es un plus que le damos al cliente porque el cliente va a obtener otro beneficio, otro incentivo más que lo va a estimular a él a utilizar la energía no convencional, es decir, la energía no convencional renovable. En la otra lámina, vamos a la otra lámina, por favor. Aquí vemos ya lo que son los bonos de carbón y certificados de energía renovable, ¿verdad? Miren cómo lo dice la lámina allí, es un mecanismo de desarrollo limpio. Al ver el planeta, ¿no? Cómo se está estipulado allí el planeta, con los continentes del planeta allí, lo vemos las monedas y vemos el círculo a través de lo que nosotros estamos haciendo, nuestro negocio. Allí pueden estar otros tipos de negocios, como lo puede ser el transporte y como lo puede ser también la reforestación, porque son parte de los que son dos actividades que también hacen nosotros podamos obtener certificados de energía o certificados de bonos de carbono, en este caso. Pero el interés nuestro en este momento es centrar nuestras ventas en los certificados de energía renovable. Es por ello que colocamos allí un panel solar, los paneles solares que identifican nuestra energía renovable. Incrementar eso es un mecanismo de desarrollo limpio, porque si bien vamos a cambiar el combustible fósil por una energía más limpia. Y eso nos hace ser un negocio verde. Y los negocios verdes en la actualidad, tanto en Colombia como a nivel de América Latina, que después en las otras láminas los vamos a ver, en las próximas láminas los vamos a ver, nosotros vamos a entender por qué a nivel de América Latina y a nivel mundial esto es un plus. Por lo mismo que lo decíamos con anticipación, que es el convenio marco que las Naciones Unidas lo dieron en el protocolo de Kioto. El bono de carbón es una medida para el cambio climático, nuestra responsabilidad ambiental. Es decir, es una medida para el cambio climático. Es una herramienta para que el mecanismo de desarrollo limpio se cumpla. Son instrumentos para el financiamiento de proyectos verdes. Es decir, que nosotros vamos a hacer un proyecto y ese proyecto, el cliente, tanto la empresa nuestra como el cliente puede estar favorecido por estos convenios. ¿Por qué? Porque nosotros, el convenio de Kioto le da fuerza a todo proyecto que disminuya los gases emitidos por la industria. Surgen para crear un equilibrio entre quienes emiten CO2 y quienes pueden disminuir. Fíjense que es el equilibrio entre quienes los emiten, que son los países industrializados, quienes países industrializados pueden decir, uno de los países que más emite están China, Estados Unidos, Inglaterra, muchos países europeos, y los que obtienen y los que pueden hacer ese equilibrio somos los países latinoamericanos, que estamos en vía de desarrollo, porque tenemos espacio suficiente para poder reforestar, para poder implementar por nuestra situación geográfica, también podemos implementar energía renovable. Entonces, eso funciona como un equilibrio entre esas dos partes para disminuirlo. Unos que los crean, emiten CO2 y no solamente emiten CO2, emiten metano y óxido nitroso, que también los convierten en bonos de carbono. Y funcionan como
como cualquier bono convencional, solo que cuentan con la etiqueta verde. Es como cualquier bono convencional. O sea, quiere decir que tienen que cumplir las normas bursátiles, como ahí lo dice, tener todo lo contable, lo legal, totalmente establecido lo- y, y lo único que tiene diferente es que tiene una etiqueta verde. Es decir, es parte de un negocio verde. Por ejemplo, Guatapuri Plaza Comercial es una empresa en Colombia certificada como negocio verde. Es por ello que ellos están ahorita entablando una conversación con nosotros y tienen adelantado un proyecto y estamos poniendo en sus mesas a nosotros la oportunidad de que ellos puedan seguir siendo un negocio verde y poder cumplir las normas que están establecidas en muchos países. Los sectores elegibles son energía renovable, transporte limpio y agricultura. ¿Por qué? Porque son sectores que más contaminan. Uno de los que más contamina es la agricultura. ¿Por qué? Porque utiliza muchos espacios y eso deforestan mucho, y al deforestar mucho, los árboles son los que mantienen mayor equilibrio en la atmósfera y ellos por lo menos están tomados en cuenta. Primero, emiten gases de CO2. Y nosotros tenemos el segundo lugar, que es la energía convencional, esa energía que utilizamos, combustible fósil. En la otra dice, son instrumentos de deuda, son emitidos por la Banca de Desarrollo Comercial Corporativo, gobierno y a través de un bono verde soberano. Es decir, que son instrumentos de deuda, se pueden pagar y se pueden obtener. Recordemos como los bonos de deuda petroleros, o sea, esos bonos de deuda, bonos petroleros que son emitidos como instrumentos de deuda, así pueden ser emitidos estos bonos. Y también lo hace la banca comercial, los corporativos y los gobiernos. Hay corporaciones en Europa que están utilizando mucho este mecanismo y que es uno de los bonos más apetecibles en estos momentos. Por eso es que es un plus que le podemos dar a nuestros clientes. La próxima lámina. Jesús, ajá. ¿Cómo funciona la venta de créditos? Fíjense que la venta de créditos, ¿no? Primero hay que decirlo, ¿qué es un crédito? Un crédito es un cambio, una manera de cambiar. O sea, una manera de cambiar es a través de créditos de bonos. Cuando los estados, como el estado colombiano, que en 2016 colocó un impuesto nacional de carbono, ese, ese impuesto, ese impuesto se basó en el artículo, bueno, yo lo tendré ahora debo tener ese artículo en mano. Es un artículo que se me escapa ahorita de las manos, pero en ese artículo se grabó un impuesto sobre el carbono, ¿verdad? ¿Sobre qué? Se grabó al combustible de fósil líquido. Empresas personales pueden descontar ese impuesto si demuestra que compensa sus emisiones de CO2. Quiere decir, si yo, como por ejemplo la empresa aquí, Ecopetrol, es la que tiene que pagar eso, puede excluir, tiene excepción de gravamen de ese impuesto. ¿Qué va a hacer? Ellos tienen la oportunidad de de fortalecer las organizaciones sociales, de administrar bien los recursos, de hacer proyectos productivos alternativos, de hacer inclusión de grupos vulnerables, así como lo dice la lámina, y a través de eso poder ellos comprar ese bono que tenemos allí o ese crédito y así ellos poder compensar la emisión de esos gases. Eso es más o menos cómo funciona la venta de crédito. Es así como decir que compro un bono o compro un crédito porque yo emito gases de dióxido de carbono, un metano o óxido nitroso y hago que estoy haciendo el cambio climático, estoy afectando el cambio climático, estoy afectando el ambiente y la atmósfera, entonces yo vengo y compro mi bono, mi crédito para poder compensar lo que estamos haciendo. Eso es ¿cómo que se llama? Una penalización que hizo el
gobierno colombiano que lo hizo y que solo Colombia y Sudáfrica lo han desarrollado hasta la actualidad. Ahorita también en México nos hemos enterado que últimamente en México también se está implementando esto de créditos. La otra lámina. Jesús. Ok. Bueno, aquí vamos a hablar de las políticas de energía renovable en América Latina. Es por eso que cuando ustedes veían el tema, tocar el tema, decir que solamente el Colombia, nosotros nos centramos en Colombia porque estamos acá, pero estas políticas de energía renovable están en toda América Latina. Como ven en el cuadro, el azul representa en dónde están actualmente activos estas políticas, la política nacional y los incentivos fiscales, que son otro plus que le vamos que le podemos decir o presentar a nuestros clientes cuando le decimos, bueno, fíjense, nosotros tenemos todas estas políticas públicas para incentivar las fuentes no convencionales de energías renovables y estimulan y podemos estimular también la investigación de estos proyectos. Entonces, todas estas políticas se centran en varios países. A pesar de que en el cuadro no está Paraguay, en los objetivos de energía renovable, o sea, quiere decir que los objetivos, las estrategias y la ley son políticas nacionales, las tienen casi todos los países. Muchos de este cuadro, como este cuadro fue elaborado en el 2015, ya se han ido avanzando y hay muchos cambios que se han dado. Por ejemplo, en el impuesto de carbono en Colombia no había impuesto de carbono y como ya allí, porque era del 2015, en el 2016 se implementa un impuesto sobre el carbono. Es lo que le explicaba de los créditos. Y en México también, igual que Paraguay, ya tiene objetivos de energías renovables y tiene estrategias y está creando leyes que favorecen la utilización de políticas renovables en toda América Latina. Pero fíjense que allí hay los que se llaman los incentivos fiscales. ¿Qué son incentivos fiscales? La excepción del IVA, la excepción del impuesto sobre la renta, los beneficios fiscales de importación y exportación, la excepción racional de impuestos locales y la depreciación acelerada. Y hay otros beneficios fiscales que tocan, como ustedes lo pueden ver allí, en varios países, pero otros beneficios fiscales que están localizados. Es decir, que cada localidad, cada estado, cada país tienen en sí para sus propias leyes, sus propias normas para poder hacer. Ahí en los celestes han sido algunos expirados, sustituidos o inactivos, es decir, que no están funcionando en estos momentos o que han sido sustituidos o han sido inactivos, pero no quiere decir que ya no están o que estén en deterioro, sino que de pronto puede ser que estén en mayor avanzada. Podemos pasar a la otra lámina. Jesús. Bueno, aquí vemos cómo vamos a ver las etapas de esos proyectos y la aplicación de esos incentivos. Le dijimos que hay una depreciación, incentivos por deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ese es uno de los incentivos. La depreciación acelerada, la exclusión de bienes y servicios de IVA y la excepción de gravames arancelarios sobre la importación. Todos esos son incentivos. Entonces, ¿cómo hacemos en Colombia? ¿Cómo se hace en Colombia? Asimismo, fíjense que este ejemplo, como se hace en Colombia, lo hacen en toda América Latina. ¿Qué es la recomendación que hacemos? Recuerden, como les dije, la venta es una herramienta de liderazgo y nosotros somos unos líderes que estamos transformando el entorno. Cuando Lenín y Gilberto nos dicen a nosotros, miren que ustedes tienen que salir, qué tal, y nos dan esos ánimos, es porque ellos saben que están alrededor de nosotros, que están alrededor de ellos una cantidad, aquí hay 48 participantes, son 48 líderes que tenemos, porque no solamente tienen que pertenecer a ventas, por lo menos Jesús, que pertenece a diseño, ese es su trabajo, a diseñar los proyectos y más, que está en la parte, ellos también son parte de ese liderazgo que transforma el entorno, porque nos ayudan a nosotros como a pasar esas ideas y ese incentivo a hacerlo más fuerte, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar argumentar con estos conocimientos que tenemos aquí, es decir, investigar en cada uno de los países, investigar en cada uno de los cuáles son la legislación
qué es lo que tienen, cuáles son los incentivos para nosotros poder favorecer a nuestros clientes y otorgar beneficios para todos, porque tanto el cliente se va a beneficiar como nosotros. Bueno, fíjense, aquí esto es hacer un cuadro de cómo se hace por etapa el proyecto y la aplicación de los incentivos. Primero se tiene la idea, después se estructura la idea y se estudia con un estudio básico de prefactibilidad. Es decir, ¿será factible que se pueda hacer? Sí se puede hacer, la ley nos lo protege. Todo esto, sí, sí lo se puede hacer. Bueno, el proyecto se pasa a una inversión o inversión que tiene que ser, en el caso de Colombia, tiene que ser con 15 días antes, presentárselo a la DIAN. La DIAN es la dirección de aduana de acá de Colombia, ¿no? Para quienes no están dentro de Colombia. Quienes están en Colombia pueden irnos ahí, veo que hay algunos de acá y nos pueden ayudar más bien con algunas cosas que nosotros podamos dejar o que yo pueda dejarles vagamente explicado, poder fortalecerlo, porque la idea aquí es que todos fortalezcamos nuestras ideas con el conocimiento de cada uno, pues podamos hacer aportes importantes. Bueno, luego de hacer eso, primero es un procedimiento de registro del proyecto ante la UME. ¿Qué es la UME? La unidad de proyecto de planeación minero energético, ¿verdad? Ella nos da el certificado de registro. Después, el procedimiento de la UME es certificar el aval de ese proyecto. ¿Para qué? Para darnos un certificado de la unidad de proyecto de planeación minero energético, que es esa unidad es la que se encarga por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, es la que se encarga de realizar esta certificación. Después lo pasa a un procedimiento a la Autoridad Nacional de Leyes Ambientales, que ese es lo que allí ustedes ven como ANLA. Esa es una certificación ella nos da una certificación de beneficio ambiental. Es importante tenerlo. Antes de hacer cualquier tipo de proyecto, antes de hacer cualquier tipo de venta, nosotros tenemos que hacer todo ese procedimiento para que el cliente se pueda beneficiar de estos aranceles o de estos incentivos, perdón. Luego, ellos hacen una remisión de certificado de la Autoridad Nacional de Leyes Ambientales en la BUCE, que es la ventana única de comercio exterior. ¿Ok? ¿Por qué comercio exterior se involucra aquí? Porque casi siempre en Colombia, o casi en todos los países, recordemos que China y los países como Estados Unidos, Alemania, entre otros, Austria, Australia, son países que generan tecnología fotovoltaica, en el caso de nosotros, o generan tecnología para desarrollar sistemas solares, ¿ok? Entre eso, la nuestra, que es la fotovoltaica, o sistemas que somos los que estamos más utilizando nosotros en este momento. Bueno, fíjense que ahí el IVA se presenta como documento soporte al certificado del ANLA para la solicitud de la exclusión de compras nacionales de maquinaria, como en la presentación de las declaraciones de importación en adquisiciones internacionales. ¿Qué es esto? Yo puedo presentar para el IVA, para excluir el IVA. Es que yo compré los cables que se van a utilizar acá, una empresa colombiana, porque era más fácil traerlos de aquí, o no lo teníamos en este momento, la jingle no lo presentaba, el tamaño no era el pero nosotros si lo representamos, si lo anotamos en el proyecto, también ella va a tener una exclusión de ese IVA, o sea, una excepción de ese IVA, pues, una deducción especial. ¿Dónde? ¿Dónde lo va a hacer? En la declaración del impuesto sobre la renta. Todo eso está estipulado en una ley, la ley 1715 del 2014 y en el decreto 2143 del 2015, ¿ok? Para que más o menos allí tengamos alguna para quienes estamos en Colombia. De todas maneras, todos tienen mi contacto y cualquier información extra, yo se las puedo ir pasando para que ustedes vayan investigando. Todo esto, ¿dónde lo conseguí? Yo no soy especialista en esta área. Yo lo investigué. ¿En dónde? Googleé un poco, en internet, todo esto, y eso me dio esta información. Ok, el arancel. Con el registro ante la BUCE se entiende notificar a la DIAN la excepción. O sea, fíjense aquí, hay que cumplir todas las normas y las reglas. Debe darse al menos con 15 días antes de la nacionalización de los bienes importados. Hay que informarle a la DIAN. Nosotros tenemos una experiencia en Isquar, una empresa que represento yo acá en Colombia.
nosotros quisimos traer unos paneles solares y nos los detuvieron la aduana. Y no, ¿por qué? Porque nosotros no informamos nada de eso, no sabíamos lo que era el Incoterm, no sabíamos nada de eso. Y entonces, bueno, tuvimos esa desventaja. ¿Cuál es la ventaja ahora? Nosotros estamos argumentando con conocimiento todo lo que estamos conociendo esto ahora, y nosotros no nos va a pasar eso a 20 Solar Energy, porque ya tenemos allí, y además que tenemos unos operadores en cada una de las regiones que nos pueden contribuir o favorecer más. Lo importante es saber esto, es para tener argumentos de nuestros clientes. La declaración de renta, ¿cómo la hacemos? Declaramos la renta teniendo todo este soporte de los certificados y durante y posterior a la ejecución hasta 5 años después del primer año de gravamen, hasta 5 años nosotros podemos ir deduciendo del 50% en la declaración de impuestos, hasta el 50% en la declaración de impuestos sobre la renta y un 20% en la depreciación acelerada, ¿ok? En la depreciación acelerada. La depreciación acelerada está en el artículo 14 de la ley de 1715. La exclusión del IVA está en el artículo 12 y la excepción del gravamen arancelario está en el artículo 13. Está desde el 11 al 13. La deducción especial está en el artículo 11. O sea, allí ustedes buscan la ley 1715 y allí le van a salir todos los incentivos que podemos tener. Podemos pasar a la próxima lámina. Jesús, Mafe, lámina. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Me copian? Ernesto, ¿tiene la lámina? Ajá, sí, ya la vi. Sí, estamos bien, muy bien, gracias. Lo que pasa es que estaba viendo los chavers, sí. Bueno, aquí está otra parte de la etapa, ¿no? Yo coloqué 3 láminas. Esta fuente que conseguí es una fuente muy buena y esta fuente yo se las puedo dar luego de esta, yo se las puedo pasar. Y esta fuente tiene muchas más informaciones, pero yo seleccioné las 3 más interesantes para poder resumir un poquito lo que hay que hacer. Bueno, fíjense que en la otra etapa, proyecto y aplicación de los incentivos, están los interesados que radican solicitud y certificación de documentación, ¿verdad? Tienen los interesados, ¿quiénes somos los interesados? Nosotros o el cliente al que vamos a acompañar nosotros, porque ese es parte de nuestro proceso como venta, de eso, de irlos acompañando en esos proyectos. Esto puede ser desde un proyecto pequeño hasta un proyecto macro, ¿no? Porque podemos tener que nosotros podemos, un proyecto de 5 megawatts, kilowatts, para ver, 5 megawatts, ¿sí? Sí, los 5 megawatts pueden recoger unas 16.000 toneladas o 17.000 toneladas de CO2. ¿Ok? Entonces, estos procesos podemos hacerlo. ¿Qué erradicar? Es enviar la carta a nosotros, la certificación, la documentación. ¿A dónde? A la UME, a la Unidad de Planeación de Minería y Minero Energético. Ellos asignan a un encargado a través del sistema de gestión documental, le hacen el procedimiento de la solicitud por parte de ese encargado. Si cumple los requisitos, si sí los cumple, elabora la certificación. Si no los cumple, lo archiva. Al archivarlo no quiere decir que ya no puede hacerlo, sino que seguro no hubo esos requisitos, no los cumplió todo y puede volverlo a repetir, ¿ok? Elabora la certificación, notifica al interesado, archiva la documentación y fin del trámite. ¿Ok? Ya eso es parte del trámite que se hace. Eso es todo. En la otra lámina, que es la final mía, el interesado radica solicitud de certificación y documentación, asigna al encargado a través del sistema de gestión documental en la UME, ¿verdad? Procesa la solicitud por parte del encargado, quien registra, solicita requisitos. Eso, fíjense que es un procedimiento para la solicitud ante la UME del aval, ya eso es para el aval del proyecto como tal. Aquella era por una certificación, aquí ahora es para el aval. Para iniciar el trámite de obtención de la certificación de incentivo ambiental, que es lo que da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Ellas hacen un análisis de solicitud por parte del comité, cumplen los requisitos, solicita información adicional, hace un pronunciamiento de interesado, hace un pronunciamiento, si están bien, el interesado va a llegar la información faltante, o sea, lo que le falta, bueno, ok, le falta esto, tráigalo de una vez, lo vuelve a hacer. Y fin del trámite, ¿no? En ese caso. Si es rechazado, archiva la documentación y puede volver a cumplirlo. Piense que ellos emiten conceptos técnicos, elaboran certificación y notifican al interesado todo. ¿Qué es lo importante de estar aunados como vendedores con estas técnicas? Es que la unidad de planeación minera energética de Colombia, por lo menos, y eso lo deben hacer casi todas las organizaciones o todos los organismos gubernamentales que están en Latinoamérica, ellos hacen un acompañamiento y te favorecen en ese acompañamiento porque ellos hacen sus propios cálculos. Ellos calculan lo que va a explicarle ahorita Emerson, ellos se lo hacen a ustedes, se lo hacen, ellos tienen sus propios cálculos. Claro, ¿cuál es la importancia de lo que va a hacer Emerson? Que Emerson les va a decir a ustedes cómo se deben calcular estos bonos, cómo van a hacer esos bonos, cómo van a ser calculados y de dónde se sacan esos cálculos. Y como aquí nosotros tenemos bastante personal de ingenieros, ¿verdad? Y esos ingenieros tienen algo de conocimientos en esos trámites, como Emerson lo hizo, pues, y conjuntamente con Loren y con Jesús, ellos siempre estuvimos bastante días elaborando esos cuadros que les va a explicar y le va a hacer ese procedimiento. ¿Qué es lo importante de lo que nosotros pudimos conversar en estos momentos? Es conocer esto. ¿Falta mucho por conocer? Sí. ¿Falta mirar? Sí, sí falta. Lo importante es que ya tenemos una herramienta más, así como las herramientas que nos van a generar para ser mejores vendedores. Esta es una herramienta técnica que nos va a colaborar para tener un plus nuevo, que ya no sabemos que es una oportunidad tangible para los proyectos de energía solar. La oportunidad de decirle a un cliente, fíjate, si tú tienes 5 megawatts, si tú produces 5 megawatts, puedes reducir 16,000 toneladas de CO2. ¿Qué me beneficia? Bueno, eso es un aproximado de 192 millones anuales de pesos, 192 millones de pesos anuales. Creo que esa es la cantidad. No estoy diciendo, de pronto si sacamos la cuenta, cuando la saque Emerson, dice que no es así. Creo que me pasé de tiempo. Discúlpenme, bueno, estamos a su orden. Muchas gracias por escuchar. Disculpen si fui muy rápido, pero bueno, te toca explicar este tema. Se dejó con ustedes. Emerson, Jesús. Gracias. Sí, muchas gracias, Ernesto. Excelente la explicación. Vamos con la dinámica. Cada quien, por favor, vaya haciendo sus preguntas por escrito y al final de las dos ponencias las leemos y cada uno de los ponentes pues dará la respuesta. Entonces vamos a darle ahora el pase al colega Emerson. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos los presentes. En esta sección del seminario se estará realizando un ejercicio práctico o académico referente al cálculo de la reducción de CO2 utilizando un sistema fotovoltaico. Antes de desarrollar el ejercicio, se consideró dar un repaso de algunas definiciones básicas. La siguiente lámina, Jesús. Jesús, ¿me escuchas? Jesús. Yo te escucho, Emerson. Te escucho, Emerson. ¿Puedes hablar más? Sí, la siguiente lámina. Mafe, por favor, tú, que tiene el control de la lámina. La siguiente, por favor. Ok. Irradiación solar. Este término también se conoce como la hora solar pico, siendo este la unidad que mide la irradiación solar. Una hora solar pico es equivalente a 1000 vatios por metro al cuadrado. También se puede decir que la irradiación solar es la captación de la mayor cantidad de energía solar. Kilovatios pico es la potencia máxima
que genera un panel solar en las horas máximas de la irradiación solar. Potencia nominal del generador o potencia pico. Es la suma de las potencias máximas de los paneles fotovoltaicos. Dióxido de carbono. Este es un gas inodoro e incoloro y es el principal gas de efecto invernadero, emitido principalmente a través de la combustión y uso del transporte. Se emite en la industria, la producción de energía eléctrica, la agricultura y la deforestación. ¿Qué son gases de efecto invernadero? Son la principal causa del calentamiento global. La mayoría de estos gases son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos. Factor de emisión es el promedio de un gran número de emisiones de contaminantes atmosféricos que son representativas de un tipo de fuente de emisión. Acá vamos a colocar como ejemplo el mix eléctrico. La otra lámina, por favor. Emerson, por favor, si pueden levantar un poco más la voz. Ok, ¿me escuchan? Un poco más fuerte. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. El mix eléctrico representa las emisiones asociadas a la generación eléctrica conectada a la red nacional necesaria para cubrir el consumo. Este factor se representa por dos valores, uno de 164.38 gramos de CO2 por kilovatios hora y por otro valor de 0.37 kilogramos de CO2 por kilovatios hora. Esto quiere decir que por cada kilovatios hora que se genera, se emiten a la atmósfera 164.38 gramos de CO2. De igual manera, para el otro valor, cuando se genera un kilovatio hora, se emite a la atmósfera 0.37 kilogramos de dióxido de carbono. Ahora bien, el factor de emisión de la energía eléctrica tiene una estrecha relación con otro término, que es la huella de carbón. La huella de carbón se describe el impacto total que una organización tiene sobre el clima a raíz de la emisión de gases de efectos invernadero, a la atmósfera. También se puede decir que es la cantidad total de gases de efectos invernadero producidos de manera directa e indirecta por una organización, por un producto o por un servicio. En el contexto de la organización, se refiere a las organizaciones privadas y a las entidades de la administración pública y entre otros. Existen numerosos métodos para cuantificar la huella de carbono, pero los más conocidos o reconocidos es el protocolo, por sus siglas en inglés, WBCSD, WRI, y traducido al español, que es el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este protocolo se enfoca en la contabilidad y reporte de emisiones de gases de efectos invernaderos, mientras que la ISO 14064, su objetivo principal es dar credibilidad a los reportes de gases de efectos invernaderos, desde la cuantificación hasta la verificación. La siguiente lámina, por favor. Emerson, creo que hay gente que todavía no escucha bien. Si puede, por favor, elevar más la voz. Ok. ¿Allí me escuchan? Un poco más fuerte. Debe ser el micrófono también. Sí, es el micrófono porque estoy bastante cerca del computador. Ok. La siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Mafe, por favor, siguiente lámina. Ahora bien, ¿dónde se podría utilizar
el valor del factor de emisión mix. Recuerden que en la lámina pasada, este estaba representado por dos valores. Uno de 0.37 kilogramos de CO2 por kilovatios hora y otro de 164.38 gramos de CO2 por kilovatios hora. Aquí es importante prestar bastante atención. El factor de emisión con un valor de 0.37 kilogramos de CO2 por kilovatios hora solo se debe utilizar para proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. Es decir, y valga la redundancia, para proyectos para el desplazamiento de la electricidad generada con plantas de energía renovable en un sistema eléctrico. Asimismo, para proyectos de eficiencia energética y uso eficiente de la energía. Mientras que el valor del factor de emisión llamado mix de 164.38 gramos de CO2 por kilovatios hora solamente se debe utilizar para los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero o de la huella de carbón, es decir, para el cálculo de la huella de carbón empresarial o corporativa, así como para proyectos de inventario y mediciones específicas de los gases de efecto invernadero. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se determina o se calcula ese valor de 164.38 gramos de CO2 por kilovatios hora? Que solamente se debe utilizar, repito, solamente se debe utilizar para inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y huella de carbón. En Colombia existe un ente técnico que el amigo Ernesto también mencionó, que es la UPME, la Unidad de Planificación Minera Energética. Esta unidad técnica es la encargada de hacer los cálculos, utilizando una herramienta que fue desarrollada y aprobada por la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto, así como la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio. La ecuación que utilizan dentro de esa herramienta, aparte de toda la metodología que hay detrás de todo eso, es la siguiente. El factor de emisión de generación va a ser igual a las emisiones totales de CO2 de la generación entre la electricidad generada. Es importante mencionar lo siguiente. Esta fórmula se aplica a toda la infraestructura o la matriz energética. Por ejemplo, en el caso de Colombia, al sistema internacional de eléctrico de Colombia, SIN, Sistema Interconectado Nacional, perdón, discúlpenme. Es decir, que esta fórmula no se le aplica, por ejemplo, por decir algo, aquí a Termozulia nada más. En el caso de Venezuela, se tendría que aplicar a todo el sistema eléctrico nacional. Siguiente lámina, por favor. De la misma manera, para determinar el mix para proyectos de mecanismo de desarrollo limpio y que solo se debe utilizar el factor de 0.37 kilogramos de CO2 por kilovatios hora, este mismo ente hace lo mismo, se encarga de realizar los cálculos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto a través de una herramienta que fue desarrollada por ellos. Pero utilizan una metodología que se conoce como el margen combinado. El margen combinado no es más que el resultado de promediar y ponderar dos factores de emisiones de un sistema eléctrico. El primer factor
es conocido como factor de margen de operación. Este hace referencia al grupo de plantas ya existentes y que pueden ser afectados por los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. El otro factor es el de margen de construcción y hace referencia al grupo de plantas que serán construidas y que pueden ser puestas en operación y pueden ser afectadas por los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. Siguiente lámina, por favor. Me disculpan si estoy hablando un poco fuerte, pero el micrófono lo tengo un poco mal. En esta lámina podemos apreciar una herramienta, un instrumento o una calculadora que utiliza el Banco de Desarrollo de América Latina, mejor conocido como la CAF, para la evaluación de elegibilidad y financiación de proyectos. Este es un instrumento bastante bueno y sencillo, que nos muestra o contiene la parte de dimensionamiento, la parte económica y lo más importante al momento de encontrar esta información es que nos dice cómo debemos calcular las reducciones, la reducción de emisiones anuales de CO2. Esta herramienta nosotros la acoplamos o la convertimos a un archivo Excel para luego utilizarla de manera automática con solamente introducir los datos. Pero para efectos de este seminario también la estamos utilizando. Siguiente lámina, por favor. Aquí estamos en presencia del ejemplo práctico. El ejemplo práctico lo quisimos hacer referente a nuestro proyecto. El enunciado dice así: un centro comercial con un área disponible apta para instalar los dispositivos fotovoltaicos de 25.050 metros cuadrados cuenta con un consumo eléctrico promedio de 11.000 kilovatios horas al día y una tarifa actual de 0.10 dólares por cada kilovatios hora. Considerando el crecimiento en los precios de energía, se plantea instalar un sistema solar fotovoltaico conectado a la red interna del centro comercial con el objeto de desplazar el consumo total de energía comprada de la red y además reducir el impacto ambiental debido a las emisiones de CO2. Siguiente lámina, por favor. Aquí podemos apreciar ya en formato Excel el instrumento o calculadora que mostramos en las láminas anteriores, perteneciente al Banco de Desarrollo de América Latina. Este formato nos va a permitir a nosotros en el centro comercial, así como a ustedes, los que están elaborando otros proyectos, establecer la línea base de cada uno de sus proyectos. ¿No? Regresa exacto. Porque aquí vamos a explicar cada una. Es un poco, vamos a decir, engorroso, pero vamos a hacerlo para explicar el formato, porque aquí es donde vamos a hacer primero el dimensionamiento del sistema. Vamos a ver la parte económica y vamos a ver cómo se calcula la reducción de emisiones anuales de CO2. El formato consta de 4 columnas. La primera, de izquierda a derecha, son los parámetros. La segunda es la unidad correspondiente a esos parámetros. La tercera columna hace referencia a la fórmula que se va a realizar para hacer los cálculos. Regresa para la otra línea, para la otra diapositiva, por favor. ¿Dónde está el formato en Excel? La anterior a esa. ¿Me escuchan? Eso.
Y la cuarta columna corresponde al valor o resultado del cálculo correspondiente por cada parámetro. Comenzamos por el parámetro A. Otra cosa para que se entienda mejor, porque es un poco engorroso. Los parámetros están identificados de manera literal. Desde la letra A, que es área disponible, hasta la R, que es reducción de emisiones anuales. No sé si ustedes lo pueden apreciar bien por allá. Entonces, antes de comenzar el cálculo, debo decirles lo siguiente. Ellos comienzan dimensionando con el área, cosa contraria a la que hacemos nosotros y aprendimos en la 20 Solar Energy, donde tenemos que primero estimar el consumo de energía del centro comercial a través del estudio y análisis de las tarifas de electricidad. Pero ellos lo hacen por área. Comencemos por el parámetro A, área disponible, unidad metro cuadrado. Su fórmula, aquí no existe ninguna fórmula. Este es un área donde llegamos en el centro comercial, nos facilitaron esa área, la medimos y nos dio un resultado de 25.050 metros cuadrados. El parámetro B, que es el factor de corrección de área disponible y que tiene un valor constante de 1.5, si lo pueden ver en la columna de valor. Esto es para efecto de este instrumento. Para la vida real, esas mediciones deberían de estar contempladas en la ingeniería de detalle, o sea, en los planos. El parámetro C, área disponible, que corresponde al área corregida, es decir, al área exactamente donde se van a instalar los paneles solares. Eso lo obtenemos dividiendo el área disponible, que son 25.050, entre el factor, que es 1.5, obteniéndose un resultado de 16.700 metros cuadrados. Estos 16.700 metros cuadrados corresponde al 67% del área total disponible, que tiene como valor 25.050. El otro 23% del área total disponible será destinada para mantenimiento, para inspecciones, acometidas eléctricas, etc. Parámetro D, potencia nominal del panel fotovoltaico, o del módulo, como algunos los conocen también. Su unidad es en vatios. Aquí no existe ninguna fórmula, eso hay que ir directamente a la ficha técnica o a la datasheet. En este caso vamos a utilizar un panel de la Jingle de 385 vatios. En el parámetro E, área del módulo. También nos vamos a la ficha técnica o la datasheet y nos da un valor de 2 metros cuadrados el módulo. El parámetro F, referente a los números de módulos o paneles fotovoltaicos, se calcula dividiendo el área disponible, que son los 16.700, entre el área del módulo, obteniendo una cantidad de módulo de 8.350. El parámetro G, potencia pico del generador fotovoltaico, se calcula con la cantidad de los paneles, que son 8.350, por la potencia nominal, que son 385, y lo dividimos entre 1000, obteniendo una potencia pico del generador de 3.215 kilovatios pico. El parámetro H, referente a la irradiación solar en el sitio del proyecto, esto lo conseguimos en la base de datos climatológica. Para el caso de Colombia,
tiene un valor de 4.5 horas la irradiación solar en ese sitio. El parámetro I ¿qué pasó con la presentación? En el parámetro I, referente al nivel de desempeño o de rendimiento, en este instrumento tiene como valor constante 75%. Ya allí están incluidas todas las pérdidas típicas del sistema fotovoltaico. En el parámetro J, generación fotovoltaica, este se obtiene multiplicando la potencia pico del generador, es decir, 3215, por la irradiación solar, 4.5. Como necesitamos llevar esa generación fotovoltaica a kilovatios hora año, lo multiplicamos por 365 días. Posteriormente por 75%, que corresponde al nivel de desempeño o rendimiento del sistema fotovoltaico, obteniéndose como un resultado de 3.960.170. En el parámetro K, consumo energético actual, necesitamos representarlo también en kilovatios horas al año. Este parámetro fue estimado haciendo un estudio de las facturas eléctricas, donde nos arrojó 11.000 kilovatios horas al día. Para poder expresarlo en kilovatios horas al año, se multiplica por 30 días y por 12 meses, obteniéndose un resultado de 3.960.000 kilovatios horas al año. El parámetro L, porcentaje de energía eléctrica desplazada sobre el consumo total actual. Este parámetro nos va a indicar cuánto es el porcentaje de desplazamiento de la energía eléctrica por la generación fotovoltaica. Para nuestro caso, es decir, para nuestro proyecto, se tiene estimado desplazar toda la energía que actualmente está consumiendo el centro comercial. Esto se obtiene dividiendo la generación fotovoltaica, que son 3.960.170, entre el consumo energético actual, de 3.960.000, multiplicado por 100, nos dio 100%, es decir, que el consumo que actualmente tiene el centro comercial, nosotros lo vamos a cubrir con la generación fotovoltaica. El parámetro M, precio de la energía actual, este dato se obtiene de los recibos de electricidad. En el caso de Colombia es en pesos, pero se hizo la conversión de las divisas y se tiene un valor de 0.10 de 0.10 dólares por cada kilovatios hora. El parámetro N, que es el ahorro económico, lo encontramos o lo calculamos multiplicando la generación fotovoltaica, es decir, 3.960.170, por el valor de los kilovatios hora de la energía eléctrica, obteniéndose un ahorro económico de $396.000 al año. En el parámetro O, inversión, este dato se obtuvo de un estudio previo donde se estimaron los paneles solares, los inversores, el cableado, mano de obra. Se tiene una inversión de $2.250.000 para el proyecto. El parámetro P, que es el periodo de retorno de inversión, se calcula dividiendo la inversión, que son 2.250.000, entre el ahorro económico,
de 396.017, obteniéndose como resultado un periodo de retorno de la inversión de 5.6, redondeándolo a 6 años, matemáticamente redondeando. El parámetro Q, y esta es la parte que más nos gustó a nosotros, porque encontramos la manera de cómo calcular las reducciones de emisiones anuales. El factor de emisión no es más que el mix, el que hablamos en las láminas anteriores. El valor que utilizamos acá fue el de 0.37. ¿Por qué? Porque son proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. No podemos utilizar el de 164.38. Eso lo establece la unidad de planificación minera energética allá en Colombia, que es el ente encargado de realizar los cálculos. Ahora bien, para calcular la reducción de emisiones anuales, que es el parámetro R, multiplicamos la generación fotovoltaica, que es el parámetro J, que tiene un valor de 3.960.170, simplemente lo multiplicamos por el factor de emisión mix de 0.37, obteniéndose un valor de 1.465.263 kilogramos de CO2 al año. Ahora bien, este valor hay que representarlo en toneladas de CO2 al año. Dividimos ese valor de 1.465.263 entre 1000 y nos da como resultado 1.465 toneladas de CO2 al año. Según lo investigado por Ernesto y mi persona y el equipo, un bono de carbono. Terminando, por favor, porque lamentablemente se terminó el tiempo y ya viene otro curso. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a despedirnos para entregar entonces la sala al siguiente curso. Ok. Bueno, redondeando la idea, esta es la hoja de cálculo que vamos a entregar luego vía correo o vía chat, y esta es la forma de calcular estos bonos de CO2 o de emisión de CO2 que el colega Emerson, y más tarde la charla. Lamentablemente no podemos darle paso a la respuesta, a las preguntas, perdón, con la otra charla, el otro taller. Bueno, muchas gracias.